el libro tibetano de la vida y de la muerte. Este contenido ha sido adaptado y narrado por la voz del enigma con fines informativos y de divulgación. Cuando corresponde, se respetan y reconocen los derechos de los autores originales. Gracias por su atención, no olviden darle like y suscribirse. El texto explica que, según el budismo tibetano, la vida y la muerte son un todo único, donde la muerte es el inicio de otro capítulo. Se menciona el libro tibetano de la vida y de la muerte, que amplía las enseñanzas del libro tibetano de los muertos, abordando tanto la vida como la muerte. Los bardos, estados transitorios de cambio, incluyen la vida, el morir, después de la muerte y el renacimiento. La muerte revela la naturaleza esencial de la mente, clave para comprender la existencia. La meditación es herramienta para explorar esa naturaleza y prepararse para la muerte con serenidad. Las enseñanzas provienen de la ciencia interior budista, basada en la iluminación de Buda. La preparación para la muerte evita el sufrimiento en el samsara, el ciclo de nacimiento y muerte. La negación de la muerte genera sufrimiento, mientras que su aceptación lleva a la liberación. Milarepa afirma que vivir sin remordimientos es la religión. El libro guía al lector a través de los bardos, ofreciendo prácticas espirituales para la vida y la muerte. Finalmente, se subraya que la muerte es inevitable, pero su enfrentamiento con preparación permite el triunfo sobre el miedo y la ilusión. La muerte es inevitable, pero su incertidumbre nos lleva a evitarla, como niños que se ocultan. Tememos la muerte porque representa el fin de lo familiar y la incertidumbre de lo desconocido. Nuestra identidad depende de cosas externas como el nombre, la familia o el hogar, lo que la hace frágil. Al perder estas referencias, nos enfrentamos a un extraño desconocido. Vivimos en una ilusión de continuidad, como una casa sobre arena, ignorando la impermanencia. La pereza activa nos sumerge en tareas triviales para evitar confrontar la realidad. El ejemplo del hombre que muere por sus fantasías ilustra cómo las distracciones nos alejan de lo esencial. En el Tíbet, la satisfacción con lo básico contrasta con nuestra obsesión por mejorar condiciones externas. La vaca vieja que se contenta con un cobertizo simboliza la sabiduría de no perseguir distracciones. Chuang Tzu cuestiona por qué no exploramos una vida más allá, si somos tan pragmáticos. La vida es breve, y la eternidad se ignora. La pereza activa es una forma de evitar enfrentar el sentido real de la existencia. La cultura moderna vende distracciones vacías que alejan de la verdad, prometiendo felicidad pero ofreciendo solo sed insaciable. El samsara actual, alimentado por el consumo, crea adicciones imposibles de escapar, como un desierto con agua salada. Hikme Limpa comparó a los seres humanos con almas errantes en un círculo vicioso, obsesionados por falsas esperanzas. La muerte, inevitable, debe enfrentarse con seriedad, como advirtió Patrul Rinpoche al llorar por la proximidad de la muerte en cada año nuevo. La vida es efímera, como nubes de otoño o un relámpago, y la impermanencia es la verdad que evitamos. Los maestros tibetanos vivían con la certeza de que podían morir en cualquier momento, incluso dejando tazas boca abajo. Estudios sobre experiencias cercanas a la muerte revelan que la vida se revisa con claridad, enfocándose en amor y conocimiento. La disciplina budista no es rigidez, sino simplificar la vida para encontrar equilibrio. La muerte nos obliga a preguntarnos qué hemos logrado, y los testimonios muestran que el amor y el aprendizaje son los únicos objetivos reales. La sociedad moderna, en su aparente celebración de la vida, ignora la fragilidad de todo. La verdadera sabiduría, como enseñó Dilgo Khyentse Rinpoche, radica en ver la impermanencia como un sueño, sin aferrarse a lo efímero. Finalmente, la vida es un baile efímero, y solo la aceptación de su transitoriedad trae paz. La impermanencia, aunque inicialmente perturbadora, puede convertirse en una fuente de seguridad al comprender que es la única constante en la vida. La historia de Krisa Gotami, madre que busca un remedio para su hijo fallecido, ilustra cómo la muerte puede revelar la universalidad del sufrimiento y la necesidad de aceptar la impermanencia. La ciencia confirma que el universo es cambio constante, con partículas que se crean y destruyen en un flujo incesante, reflejando la naturaleza efímera de la existencia. La meditación sobre la muerte es una práctica espiritual fundamental, ya que nos recuerda que nada dura y que la vida es una danza de formas transitorias. La experiencia de casi morir transforma a quienes la viven, generando mayor compasión, menos apego a lo material y una conexión con lo espiritual.
Un hombre que sobrevivió a una experiencia cercana a la muerte transformó su vida al priorizar el sentido espiritual sobre el material. Una mujer que vivió una enfermedad grave descubrió una mayor capacidad de amor y compasión hacia los demás. La doctora Friedan Eller, al enfrentar el cáncer, descubrió humildad y fortaleza interior que antes desconocía. Un caso real de una mujer en Nueva York, al aceptar la muerte con un maestro tibetano, no solo encontró paz, sino también una cura física. La aceptación de la muerte permite una transformación profunda, conectando vida y muerte como partes inseparables. Los budistas tibetanos ven enfermedades como señales de que debemos reenfocarnos en aspectos olvidados de nuestro ser. La curación es posible cuando se enfrenta a la realidad de la muerte con humildad y práctica espiritual. Reflexionar sobre la impermanencia y la muerte puede transformar profundamente el corazón, permitiendo dejar atrás hábitos destructivos y liberarse del sufrimiento. El poema Autobiografía en 5 capítulos ilustra cómo, al reconocer repetidamente un hoyo en la vida, se puede aprender a evitarlo y elegir otro camino. La contemplación de la muerte no debe ser trágica, sino una práctica que se puede realizar en momentos de paz, como al escuchar música o durante vacaciones. La renuncia en tibetano implica abandonar comportamientos inútiles con una sensación de tristeza y alegría, al descubrir que la libertad es posible. La impermanencia, presente en cada cambio pequeño, nos invita a soltar lo que aferramos, como el latido de un corazón o el sonido de las olas. La codicia surge al creer que las cosas son permanentes, pero al aceptar su fugacidad, se reduce el dolor. Un experimento con una moneda muestra que desprenderse no significa perder, sino liberar el objeto con espacio y libertad. En relaciones, el apego excesivo puede destruir el amor, mientras que la compasión surge al comprender la naturaleza efímera de todo. El espíritu del guerrero enseña que el desprendimiento no lleva a la pérdida, sino a la auténtica libertad, como las olas que moldean las rocas sin dañarlas. La vida entera es un entrenamiento para descubrir una bondad fundamental que sobrevive a la muerte y se manifiesta en la compasión. Al final, cada caída nos acerca a la verdad, y con la práctica espiritual, incluso el suelo de la realidad se vuelve un lugar de paz. Los obstáculos, cuando se enfrentan con valentía, pueden convertirse en fuentes de energía y crecimiento, como en el caso de Gesar de Tíbet, cuya fuerza se forjó gracias a las adversidades impuestas por su tío Trotún. La historia de Gesar ilustra cómo el sufrimiento y la lucha pueden revelar una fortaleza interior, reflejada en el proverbio tibetano que vincula su ascenso con la maldad de Trotún. Un guerrero espiritual no evita el miedo, sino que lo confronta, extrayendo lecciones de las dificultades para cultivar coraje y compasión. La impermanencia, al mostrarse como vacuidad, revela que todo es interdependiente, como una red de gemas que reflejan mutuamente su luz. La ciencia moderna confirma esta visión, mostrando cómo acciones en un lugar afectan a otros, desde el aleteo de una mariposa hasta el incendio de una selva. La meditación sobre la impermanencia no genera desesperación, sino una compasión profunda y una generosidad hacia todos los seres. El Dalai Lama enfatiza la responsabilidad universal en un mundo interconectado, donde cada acto tiene consecuencias globales. La vacuidad, al desvelar la falta de existencia independiente, abre camino a una verdad inmutable, la naturaleza infinita e inmortal de la mente. Milarepa describe esta revelación como una resurrección interior, donde el miedo a la muerte se disuelve al reconocer la eternidad de la conciencia. La metáfora de la rana en el pozo simboliza cómo la limitación de la visión impide descubrir dimensiones más amplias de la realidad. Finalmente, la verdadera espiritualidad radica en aceptar el cambio, practicar la benevolencia y reconocer que incluso el menor pensamiento impacta el universo. El texto narra 2 momentos clave en los que el maestro Jamyang se introduce al narrador en la naturaleza esencial de la mente, primero cuando tenía 7 años, al besarle y hacerle experimentar una conexión inmediata con la compasión y la pureza, y luego en una cueva en Lodrak Karchu, donde le pregunta qué es la mente, y le revela la vacuidad y la naturaleza infinita de la conciencia. Se destaca la importancia de los 3 elementos auténticos, el maestro, el alumno y la enseñanza, para que esta revelación sea posible. También se menciona la experiencia con Dudhom Rinpoche, otro maestro que continuó la enseñanza, y como su ejemplo inspiró al narrador a enseñar. Se subraya que la mente es la base de la vida y la muerte, y que al reconocer su naturaleza infinita, se elimina la necesidad de buscar fuera de uno mismo. El texto incluye una cita de Dudhom Rinpoche,
puesto que la conciencia pura de la hora es el auténtico Buda. En apertura y contento encontré al Lama en mi corazón. También se menciona a Lama Tseten, quien al morir afirmó que no existe distancia con el maestro, reflejando la inseparabilidad entre el discípulo y el maestro. La enseñanza se centra en la liberación espontánea al reconocer la naturaleza de la mente, sin aferrarse a experiencias o objetivos. El narrador describe cómo Dudhom Rinpoche, con su presencia y palabras, lo guió hacia una comprensión más profunda, incluso durante una experiencia de disolución de los fenómenos materiales. Finalmente, se resalta que la mente es el creador de la felicidad y el sufrimiento, y que su transformación es clave para el camino espiritual. La mente tiene dos aspectos: la mente ordinaria, SEM, dualista y reactiva, que se nutre de pensamientos y emociones externas, y la naturaleza esencial de la mente, Rigpa, pura y inmutable, que trasciende el cambio y la muerte. SEM se compara con una vela vulnerable al viento o un frijol saltador, siempre en movimiento y dependiente del exterior. Rigpa, en cambio, es la conciencia primordial, radiante y siempre despierta, presente en todos los seres y comparada con el cielo, inalterable por las nubes de la confusión. La naturaleza de la mente es la raíz de la comprensión y la verdadera naturaleza de todos los seres, llamada en distintas tradiciones como Dios, Brahman o la naturaleza de Buda. Buda no fue un ser divino, sino un humano que descubrió su propia naturaleza iluminada, accesible a todos. La dificultad para reconocer Rigpa se debe a 4 defectos: su proximidad, profundidad, facilidad y maravillosa inmensidad. En la civilización moderna, la naturaleza de la mente se ignora, rechazada por la cultura y la ciencia, aunque a veces aparecen vislumbres de paz y claridad en momentos cotidianos. Estos momentos, sin contexto, se olvidan o se reprimen, perpetuando la ignorancia sobre quiénes somos. La iluminación no es un logro exclusivo, sino el descubrimiento de nuestra naturaleza inalterable, como el cielo detrás de las nubes. Rigpa no necesita ser modificada, ya que es vacía, pura y autónoma, más allá de conceptos como pureza o impureza. La verdadera liberación, nirvana, no la transforma, sino que revela su existencia natural. La mente humana se ha malinterpretado durante mucho tiempo, reduciéndose solo a pensamientos y emociones, ignorando su naturaleza verdadera. Esta falta de comprensión ha generado confusiones filosóficas y sufrimiento. Mirar hacia adentro, no hacia afuera, es clave para descubrir la verdadera naturaleza de la mente y del mundo. El budismo enseña que la meditación y la introspección son caminos para liberarse del miedo y conocer la vida. La palabra tibetana Nampa significa persona interior, alguien que busca la verdad en su propia mente. Muchos evitan mirar hacia adentro por miedo a la locura o por la cultura de distracción. La iluminación no es un privilegio exclusivo, sino una realidad accesible a todos. La mente ordinaria, llena de emociones negativas, puede ser transformada mediante la práctica. La historia del discípulo que llevó un saco de cebada a la cima de una montaña ilustra cómo la fatiga y la simplicidad revelan la verdadera naturaleza de la mente. La iluminación no requiere inteligencia extraordinaria, sino la capacidad de dejar de engañarse. La verdadera naturaleza de la mente es simple y ordinaria, no extraordinaria. La meditación purifica la mente y permite reconocer quiénes somos en realidad. La promesa de todas las tradiciones es que todos pueden alcanzar la iluminación con práctica adecuada. El mundo se silenció cuando Buda alcanzó la iluminación, liberándose de la ignorancia que lo mantenía encarcelado durante innumerables vidas. La ignorancia oscurecía su mente, dividiendo la realidad en falsas dualidades como yo/otros o existencia/no existencia, generando sufrimiento. Buda descubrió que la raíz del samsara es la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, alimentada por la distracción mental. La meditación es el camino para llevar la mente a su esencia, integrando lo absoluto, cielo, y lo relativo, tierra. La postura de meditación simboliza esta unión, permitiendo experimentar la naturaleza inmutable de la conciencia. La meditación no es un método pasivo, sino un entrenamiento para domesticar la mente, liberándola de emociones negativas y hábitos destructivos. Thich Nhat Hanh destaca que la mente, si se entrena, puede desatar sus propios nudos y alcanzar claridad. La meditación trasciende dogmas religiosos, siendo la esencia común de todas las tradiciones espirituales. El maestro Santideva compara la mente con un elefante que, atado por la presencia absoluta, se libera de miedos y temores.
La práctica de la meditación requiere entusiasmo, perseverancia y disciplina, como un arte que se perfecciona con el tiempo. Los 3 principios de la meditación. Bien al principio, bien en el medio y bien al final. Guían la motivación, la actitud y la dedicación final de la práctica. Finalmente, la meditación no solo trae paz personal, sino que se extiende al bienestar colectivo, deseando la iluminación para todos los seres. La práctica de permanecer pacíficamente busca unificar aspectos fragmentados de la mente, calmar emociones negativas y revelar el buen corazón esencial. Esta meditación no suprime emociones, sino que las contempla con aceptación, como una manta hecha de luz solar. Los maestros tibetanos describen esta generosidad como un espacio ilimitado que protege y acoge. Al practicar, la negatividad se desactiva, permitiendo sentirse cómodo en el propio ser, como estar bien en su piel. La meditación también elimina hostilidad interna, permitiendo que la bondad natural resplandezca. La palabra clave es llevar la mente a casa, un proceso que implica reposar en la naturaleza de la mente, llamada Rigpa. Soltar implica dejar ir el aferramiento, y relajarse significa permitir que la mente se asiente como arena sobre una superficie plana. El poema de Nyosul Khenpo invita a descansar en la paz natural, como un hombre cansado que se sienta en su sillón favorito. La postura durante la meditación debe ser firme, como una montaña, con la espalda recta para facilitar el flujo de energía interna. La meditación no es un esfuerzo, sino un proceso de acostumbrarse a la práctica con confianza y naturalidad. Los métodos son herramientas, no el fin, y su uso depende de la comprensión de la naturaleza de la mente. Finalmente, la meditación se logra cuando el ambiente mental es sereno, y la mente se estabiliza como una llama de vela en un aire tranquilo. La postura correcta para meditar implica sentarse con las piernas cruzadas, mantener la espalda erguida y la cabeza equilibrada, evitando tensión en hombros y torso. Los ojos deben estar abiertos, aunque se puede cerrarlos al inicio si hay distracciones, abriéndolos gradualmente para lograr una mirada tranquila y abierta. En Dzogchen, la mirada debe ser como un océano vasto, sin enfoque en nada en particular, permitiendo que la compasión y la ecuanimidad se manifiesten. La respiración se observa con atención ligera, enfocándose en la exhalación para liberar aferramientos, dejando que la mente se relaje en la pausa natural que surge. Usar un objeto simbólico, como una imagen de Buda o una estatua de Padmasambhava, ayuda a conectar con la inspiración y la verdad. Recitar un mantra protege la mente de la negatividad, transformando la energía y la atmósfera. Padmasambhava, conocido como Gurú Rinpoche, encarna compasión y sabiduría, y su estatua bendecida en el Tíbet es un poderoso objeto de meditación. La respiración, el mantra y el objeto simbólico son 3 técnicas clave para entrenar la mente, permitiendo que se libere de distracciones y se vuelva presente. Dudhom Rinpoche enfatiza que percibir sin aferramiento es el estado de meditación. La postura debe ser cómoda, con la boca ligeramente abierta para facilitar la respiración. La conexión con el maestro espiritual, representado en imágenes o estatuas, fortalece la práctica. La meditación no requiere análisis mental, sino presencia pura, con el 25% de atención en la respiración y el 75% en la relajación. La dualidad entre el respirar y la mente se disuelve al identificarse con el proceso. El mantra Om Aum Vajra Guru Padma Siddhyum, asociado a Padmasambhava, es herramienta poderosa para paz, curación y transformación, especialmente en tiempos caóticos. Su recitación interna o cantada puede revitalizar energías y transformar atmósferas, como se demostró en un taller en Lyon. En meditación, la mente debe dejarse estar, sin forzarla, comparada con agua fangosa que se clarifica al no removerla. La atención alerta pero relajada es clave, como enseñó Buda al monje Srona, usando la tensión adecuada de una cuerda de lut. Los pensamientos y emociones son como olas del océano, no deben rechazarse, sino observarse con paciencia, permitiendo que surjan y se disuelvan naturalmente. La experiencia de Rigpa, el espacio entre pensamientos, emerge al prolongar ese intervalo. Las experiencias positivas o negativas durante la práctica son señales de progreso o oportunidades de transformación, siempre que se aborden sin apego. La meditación no busca eliminar pensamientos, sino reconocerlos como parte natural de la mente, como el océano y sus olas. La meditación exige evitar el apego a experiencias positivas y la aversión a las negativas, según enseña Dudhom Rinpoche, quien advierte contra la complacencia y el estancamiento mental.
en estados de turbidez, se recomienda enderezar la postura, respirar profundamente y enfocar la mente en el espacio transparente para renovar la claridad. Las pausas durante la práctica son esenciales, ya que permiten que la presencia mental se afirme sin depender de técnicas específicas. La verdadera gloria de la meditación radica en la libertad del ego, la paz y la ausencia de apego, no en métodos concretos. Dudhom Rinpoche sugiere sesiones cortas de meditación seguidas de breves pausas, donde se mantiene la atención sin abandonar la calma natural. La integración de la meditación en la vida cotidiana es clave, actuar con presencia en cada acción, como comer o dormir, sin distracciones del ego. La meditación no debe ser un acto terapéutico ocasional, sino un alimento diario que transforma cuerpo, mente y emociones. La inspiración en la meditación surge de elementos como arte, música, naturaleza y espacios sagrados que evocan lo divino. El ejemplo zen de comer cuando se come subraya la importancia de estar plenamente presente en cada acto, sin caer en automatismos. La meditación cura, no solo la mente, sino también el cuerpo, al alinear la alegría con la salud física. La creatividad y el placer por el arte son herramientas para enriquecer la práctica, convirtiendo el espacio de meditación en un refugio sagrado. Finalmente, la naturaleza actúa como fuente infalible de inspiración, permitiendo que la mente se expanda en la espaciosidad del cielo y el flujo del agua. La meditación puede surgir en cualquier momento al observar la belleza del mundo, como el mar, la luna o una flor en una grieta. La atención a lo sutil y grácil en la vida cotidiana ayuda a cultivar la paz interior y a convertirse en el creador de su propia felicidad. Un practicante espiritual vive en conexión con su verdadero ser, inspirándose en la profundidad de la existencia. La reencarnación ha sido una creencia en múltiples religiones, desde el budismo hasta el cristianismo primitivo, y ha influido en pensadores como Henry Ford, quien adoptó esta idea para encontrar sentido en la vida. La creencia en vidas pasadas no requiere pruebas concretas, ya que la memoria de la infancia o del pasado reciente también se borra con el tiempo. La historia de Arthur Flowerdew, quien describió con exactitud la antigua ciudad de Petra sin haberla visto antes, sugiere que el conocimiento de vidas anteriores puede persistir en la mente. Un arqueólogo quedó sorprendido por la precisión de sus descripciones, incluso sobre estructuras aún no excavadas. La reencarnación no es solo una teoría filosófica, sino una posibilidad que desafía la visión limitada de la vida y abre caminos para comprender la existencia más allá de lo material. Las experiencias de Flowerdew, respaldadas por evidencia arqueológica, invitan a considerar que el alma puede recordar realidades pasadas. La meditación y la disciplina espiritual permiten explorar dimensiones de la mente que desafían los supuestos sobre la identidad y la realidad. La historia no termina en la duda, sino en la apertura a descubrir lo que antes era invisible. La reencarnación, aunque cuestionada, sigue siendo un tema que despierta curiosidad y reflexión en quienes buscan entender el misterio de la vida. El texto describe el caso de Kamaljit Kaur, una niña que recordó con precisión detalles de una vida pasada, incluyendo un accidente de autobús y objetos personales de una adolescente fallecida llamada Rizna. Los vecinos confirmaron que Rizna había muerto en circunstancias similares, y Kamaljit reconoció a su familia y artículos personales. Aunque algunos cuestionan si la familia la indujo a fingir, los parientes de Rizna aseguraron que Kamaljit era verdaderamente su reencarnación. El autor menciona que experiencias cercanas a la muerte convencen a muchas personas de la vida después de la muerte, incluso a quienes no tenían creencias religiosas previas. También se plantea que talentos excepcionales en niños, como el de Mozart, podrían explicarse por conocimientos adquiridos en vidas anteriores. Platón, en el mito de sugiere que al nacer, las almas beben de un río que borra la memoria de vidas pasadas, explicando por qué no recordamos nuestra existencia anterior. Desde el budismo, la reencarnación se basa en la continuidad de la conciencia, no en una entidad inmutable, y se compara con el ciclo del universo material. La mente, según el Dalai Lama, no surge de la nada, sino que tiene una continuidad infinita que requiere renacimientos sucesivos. El budismo rechaza la idea de un creador divino, afirmando que todo surge de causas y condiciones. La reencarnación no implica un yo permanente, sino una conexión entre vidas a través de la conciencia. El autor concluye que la vida continúa después de la muerte, y que la memoria de vidas pasadas podría ser útil o confusa, pero su existencia es evidente a través de la continuidad mental. Según el budismo, la conciencia es el principio creativo fundamental, con distintos planos,
siendo la más sutil una presencia constante, comparada con partículas elementales en la materia o con la luz clara en la conciencia. El renacimiento no se basa en un alma inmutable, sino en una condicionalidad entre existencias, como dados apilados que no comparten identidad, sino dependencia funcional. Nagasena ilustró esto con la luz de una lámpara que persiste toda la noche, aunque la llama cambie, y con la leche que se transforma en cuajada o mantequilla, sin perder su origen. El karma, ley de causa y efecto, no es predestinación, sino consecuencia inevitable de acciones, incluso las más pequeñas, como la ofrenda de una gota de aceite por una anciana, cuya intención pura hizo que su lámpara no se apagara. Buda enfatizó que el karma no se destruye ni se vuelve inoperante, y que nuestras acciones, guiadas por intención, determinan el fruto de nuestras vidas futuras. La motivación, no el tamaño de la acción, define su impacto, como en el ejemplo de la anciana que deseó la sabiduría para todos, convirtiéndose en un Buda futuro. El karma es creativo, no fatalista, permitiendo cambio mediante la intención y la compasión, como enseñó el Dalai Lama al priorizar la bondad sobre filosofías complejas. La reencarnación subraya una justicia universal, donde actuar con amabilidad acerca a la felicidad, mientras el egoísmo la aleja. Milarepa, aunque pecador en su juventud, logró purificación mediante arrepentimiento y práctica espiritual, mostrando que incluso el crimen puede ser transformado. La creatividad del karma radica en nuestra capacidad de elegir cómo actuar, modificando el futuro a través de acciones y pensamientos. La historia de la lámpara simboliza que una intención pura, aunque pequeña, puede generar un impacto duradero, alineándose con la meta budista de liberar a todos de la oscuridad. Finalmente, el mensaje central es cultivar un corazón amable, buscando la felicidad duradera para los demás, ya que esto es la esencia de la reencarnación y la senda hacia la iluminación. La historia relata cómo un personaje con un pasado oscuro logró redimirse a través del arrepentimiento y las enseñanzas de su maestro, convirtiéndose en una figura inspiradora. En el budismo tibetano, se cree que el sufrimiento es una herramienta para purificar el karma negativo, y que incluso los criminales pueden transformarse. Un ejemplo práctico es A.P. Dorje, un criado que enseñó al narrador sobre la responsabilidad del karma desde la infancia. Las experiencias de casi muerte confirman cómo los actos pasados resurgen en el momento de la muerte, mostrando el impacto de cada pensamiento, palabra y acción. En Oriente, el karma se usa como excusa para no ayudar, mientras que en Occidente se evita por exceso de sensibilidad. Los tibetanos creen en la reencarnación de maestros iluminados, como los tulkus, cuya identidad se reconoce mediante visiones o recuerdos de vidas pasadas. El Dalai Lama, por ejemplo, demostró conocimientos profundos desde joven. La educación de los tulkus es estricta, y algunos recuerdan vidas anteriores o dominan textos complejos sin estudio previo. La ley del karma implica que el sufrimiento es una oportunidad para evolucionar, y que la responsabilidad personal es clave para liberarse del ciclo de nacimientos y muertes. Finalmente, la visión budista enfatiza que el ser humano es parte de un todo, y que la compasión universal es la clave para alcanzar la iluminación. Un niño memoriza un texto tras la guía de Khyentse, reconocido como encarnación de Manjushri, demostrando su conexión espiritual. Los tulkus, aunque portadores de la misma motivación, no son la misma persona en cada reencarnación. El Dalai Lama, encarnación de Avalokitesvara, es ejemplo de cómo una vida de compasión y no violencia puede inspirar al mundo. La transmisión de gracia en cada encarnación se ajusta al karma de su época para ayudar a los seres. El bardo Todrol Chenmo es un texto budista que guía en estados tras la muerte, con enseñanzas transmitidas oralmente. El bardo no se limita a la muerte, sino que abarca transiciones en la vida, la agonía, el más allá y el renacimiento. Los 4 bardos son momentos de gran oportunidad para la liberación espiritual. La incertidumbre en los bardos es profunda, pero también crea espacios para transformación. La mente oscila entre claridad y confusión, lo que exige elecciones conscientes. El bardo moderno se vive en la vida cotidiana, no solo en la muerte. El libro Tibetan Book of the Dead ha popularizado el término, pero su comprensión requiere conocimiento tradicional. La enseñanza sobre bardos resalta la inseparabilidad de vida y muerte desde la perspectiva de la iluminación. La vida es una constante fluctuación entre nacimiento, muerte y transición, y estos momentos, llamados bardos, forman parte fundamental de nuestra psique. A menudo ignoramos estos estados, pasando de una situación a otra sin notar las transiciones.
Cada instante es un bardo, donde pensamientos y emociones surgen y desaparecen en la mente. En momentos de gran cambio, como la pérdida total de pertenencias, la mente puede experimentar una serenidad inesperada, revelando su naturaleza inmortal. La práctica espiritual nos prepara para reconocer esta luminosidad en la muerte, el momento más poderoso de liberación. La muerte libera del cuerpo y su karma, ofreciendo una oportunidad única para culminar la práctica. En la tradición tibetana, se celebra la muerte de los maestros, no su nacimiento, por su iluminación definitiva. Los bardos de la muerte se comparan con los estados de sueño y vigilia, donde la mente puede experimentar la luz clara. La meditación y el yoga del sueño ayudan a familiarizarse con estos estados, preparando para la muerte. El ejemplo de Kunu Lama muestra cómo la dedicación a la enseñanza y la práctica puede llevar a una realización profunda. La comprensión de los bardos permite aprovechar oportunidades de liberación en vida y en la muerte. La luminosidad base, revelada en el bardo de Dharmata, es clave para la liberación, pero requiere práctica previa. La tradición incluye 6 bardos, entre ellos el de la meditación, para entrenar la mente en todos los estados. Kunu Lama, reconocido por su humildad y sabiduría, enseñaba sobre los bardos con una claridad que impactaba a sus discípulos, incluso a expertos en la tradición tibetana. Su vida sencilla y generosa reflejaba la compasión que predicaba, regalando regalos y compartiendo comida sin esperar nada a cambio. El bardo natural de esta vida, según enseña el budismo, es la oportunidad única para prepararse para la muerte y la liberación, ya que nuestra mente actual define nuestro estado en el momento de la muerte. La base de la mente ordinaria almacena karmas pasados, que se manifiestan según nuestras tendencias, moldeando nuestra existencia. La visión kármica determina cómo percibimos el mundo, como se ilustra con el ejemplo del río visto de formas distintas por seres de diferentes reinos. Los 6 reinos, dioses, semidioses, humanos, animales, espíritus hambrientos e infiernos, surgen de emociones negativas, pero la vida humana, aunque llena de sufrimiento, es el único camino hacia la iluminación. El sufrimiento actúa como catalizador para la transformación espiritual, algo que los maestros resaltan como un don invaluable. La comparación de nacer humano con una tortuga buscando un aro en el océano subraya la rareza de esta oportunidad. Las enseñanzas del bardo natural enfatizan que la preparación para la muerte debe comenzar ahora, en esta vida, para descubrir la verdadera naturaleza de la mente. La visión kármica limita nuestra percepción, pero el budismo sugiere que existen mundos más allá de lo que podemos ver, incluso teorizados por la ciencia moderna. La vida humana, aunque breve, es el único momento en que podemos purificar nuestro continuo mental y liberar nuestro potencial espiritual. La comprensión de los bardos, basada en la experiencia directa de Kunu Lama, permite ver la muerte no como fin, sino como una transición hacia la liberación. Las visiones kármicas son ilusorias, ya que la realidad no posee una forma inherente si puede percibirse de tantas maneras. Existen 3 visiones, la kármica, la de la experiencia y la pura, que los budas ven el mundo como perfecto. Nuestras percepciones están condicionadas por el karma y las emociones, lo que nos hace ver la realidad como objetiva cuando es una ilusión. A través de la práctica espiritual, se purifican conceptos sobre el mundo y se abre una visión celestial. Dweck afirma que si se limpiaran las puertas de la percepción, todo aparecería infinito. Dudhom Rinpoche señaló que todo lo que nos rodea se va, lo que refleja la naturaleza efímera de la existencia. El karma y las emociones negativas nos impiden ver nuestra naturaleza intrínseca. Nuestras acciones perpetúan el ciclo de nacimiento y muerte, por lo que prepararse para la muerte es urgente. La sabiduría de la mente se revela al abandonar el ego, que crea una identidad falsa y resiste ser abandonado. El ego, al inicio, apoya el camino espiritual, pero luego distorsiona enseñanzas para sabotear el progreso. En el proceso, el ego culpa a maestros y enseñanzas, usando dudas para mantener el control. La lucha contra el ego es crucial, ya que su influencia puede ser infinita en cada etapa del camino. El ego actúa como un manipulador que desvía la atención del cambio espiritual, generando falsas esperanzas y temores que dañan la paz mental. La meditación revela la naturaleza engañosa del ego, permitiendo reconocer que tanto la esperanza como el miedo son enemigos de la tranquilidad. A través de la práctica, se descubre que el ego ha estado engañando durante años con promesas vacías, llevando a la quiebra interior.
La meditación abre espacios de libertad donde se reconoce la verdadera naturaleza del ser, más allá del ego. La sabiduría interna, llamada percepción selectiva, emerge al escuchar y integrar las enseñanzas, ayudando a distinguir entre el ego y la voz del guía espiritual. Este guía, presente en cada persona, ofrece orientación con humor y claridad, facilitando la liberación de emociones negativas. La vida se transforma al priorizar la sabiduría sobre el ego, lo que cura el corazón, la mente y el espíritu. Las 3 herramientas de sabiduría son: escuchar con mente abierta, contemplar y reflexionar, y meditar para aplicar lo aprendido. Escuchar implica dejar de lado prejuicios, permitiendo que las enseñanzas penetren profundamente. La historia del bandido ilustra cómo la dedicación a una práctica específica puede llevar a la iluminación, incluso en quienes parecen lejos de ella. La duda, en su forma destructiva, se presenta como un obstáculo mayor que el deseo, alentada por una sociedad que valora la inteligencia superficial. La verdadera duda, según Buda, es útil para probar las enseñanzas, pero la duda neurótica se convierte en un enemigo de la sabiduría. La educación moderna fomenta esta duda, alejando a las personas de la verdad espiritual. El texto contrasta una duda nihilista, que cuestiona todo sin buscar verdad, con una duda noble que busca profundizar en la realidad mediante examen y reflexión, inspirada en enseñanzas como las de Buda, quien comparaba la duda con analizar oro para probar su pureza. Se critica la educación moderna que fomenta la contradicción estéril, alejando a la gente de verdades más amplias. La duda noble no es un obstáculo, sino una puerta a la iluminación, siempre que se aborde con paciencia, meditación y humildad. Un ejemplo clave es el maestro Zen que, al gritar al sentarse sobre una aguja, provocó la pérdida de fe en su discípulo, pero el maestro lo vio como una lección sobre la ilusión de la existencia. La tradición budista tibetana enfatiza la importancia del linaje para garantizar la autenticidad de las enseñanzas, transmitidas de corazón a corazón. También se menciona el proverbio tibetano que distingue entre comprensión y liberación, y el consejo de Milarepa de practicar toda la vida sin esperar conocimiento total. En tiempos de crisis global, la sabiduría espiritual no es un lujo, sino una necesidad para evitar la destrucción del planeta. Sin embargo, en Occidente, la falta de criterios para discernir maestros auténticos ha permitido la proliferación de embaucadores. La senda de la sabiduría, según el Katha Upanishad, se opone a la senda de la ignorancia, que lleva a la confusión y la destrucción. Finalmente, se subraya que el objetivo de la vida es conocer y encarnar nuestro verdadero ser, mediante un viaje espiritual que exige paciencia, valentía y transformación. La modernidad, obsesionada con soluciones rápidas, suele ignorar la profundidad de la maestría espiritual, que puede manifestarse con dinamismo o incluso juguetonería. Patrul Rinpoche advierte que las cualidades de los grandes seres escapan a la comprensión común, mientras que muchos falsos maestros se hacen pasar por santos. En un contexto de desconfianza, se cuestiona cómo identificar un maestro auténtico. Los alumnos describen a su maestro como compasivo, humilde, dedicado a enseñar sin ego, y capaz de reflejar la verdad del alumno. La confianza en un maestro surge al observar estas cualidades con el tiempo. En el budismo, la autenticidad de un maestro se mide por su alineación con las enseñanzas de Buda, no por su personalidad. La verdadera confianza se basa en la conexión con la enseñanza, no en el maestro. Se desaconseja la mentalidad de ir de compras espiritual, donde se cambian maestros sin compromiso. La tradición tibetana insiste en dominar una senda con dedicación, no en mantener todas las opciones abiertas. La búsqueda sin fin se convierte en obsesión, alejando al buscador de la verdad. La enseñanza no limita, sino que mantiene al discípulo centrado. Aunque la vida es breve, la ignorancia prolonga el sufrimiento, solo con discernimiento se supera. El maestro es esencial para transmitir la verdad, como lo atestigua la historia del autor tras la muerte de su maestro. Finalmente, la vida es una oportunidad única para conocer la propia naturaleza iluminada, y renunciar a ella es la mayor tristeza. El texto subraya la importancia de comprender la verdadera naturaleza del maestro y el discípulo en tradiciones espirituales como el budismo, el sufismo o el cristianismo. Explica que el maestro interior, representado por la naturaleza Buda de cada ser, trabaja incansablemente para guiar al ser humano hacia la iluminación, manifestándose en un maestro exterior cuando las condiciones kármicas lo permiten.
Este encuentro con el maestro externo es crucial, pues es la encarnación de la sabiduría y compasión de todos los Budas. La devoción al maestro no es adoración insensata, sino una receptividad activa a la verdad, basada en gratitud y confianza. El maestro actúa como un canal de las bendiciones de los Budas, permitiendo que la luz de la iluminación penetre en el corazón y la mente del discípulo. La devoción, comparada con una lente que concentra la luz del sol, es esencial para transformar la mente ordinaria y alcanzar la omnisciencia. La oración de Hikme Limpa invoca al maestro como refugio, mientras que el texto enfatiza que ver al maestro como un Buda viviente abre el camino a la liberación. La relación entre maestro y discípulo es un espejo que refleja la conexión con la verdad absoluta y la transformación espiritual. El maestro budista se percibe como una encarnación de la sabiduría de los Budas, y sus actos, entorno y presencia reflejan la pureza y perfección del universo. La devoción al maestro permite a los discípulos ver la realidad con los ojos de la verdadera naturaleza de la mente, transformando gradualmente sus percepciones. La devoción se convierte en el camino más directo para conocer la mente y las cosas, creando un ciclo interdependiente entre la práctica y la iluminación. El ejemplo de Hikme Yalben Nyugu muestra cómo la devoción puede transmitir la bendición del maestro y alcanzar niveles elevados de realización espiritual. Kanro Tserim Chodron, maestra humilde y devota, encarna la sabiduría y compasión de su maestro Jamyang Khyentse, viviendo cerca de sus reliquias y dedicándose a la oración y estudio. Su vida es un testimonio de cómo la devoción puede purificar el corazón y revelar la naturaleza de Buda en el ser humano. La transmisión de la mente de sabiduría del maestro a sus discípulos, como en el caso de Dilgo Khyentse Rinpoche, demuestra que la bendición puede fluir sin esfuerzo a través de la devoción. El maestro se compara con un navío que guía a los seres hacia la liberación, una lluvia que apaga pasiones y una luz que disipa la ignorancia. La devoción no solo enseña, sino que también impulsa a seguir aprendiendo con humildad, como lo hizo Dilgo Khyentse Rinpoche. La relación entre Milarepa y Gampopa subraya que la verdadera guía surge cuando el discípulo ve al maestro como un Buda. Este libro surge de la bendición de los maestros, transmitida por la mente de sabiduría de Padmasambhava, y es un regalo para los lectores. La devoción al maestro es la fuerza que permite enseñar, aprender y transformar la percepción del mundo. La enseñanza proviene de un linaje ininterrumpido de maestros, donde cada uno aprendió humildemente y mantuvo la devoción a lo largo de su vida. Dilgo Khyentse Rinpoche, incluso a los 82 años, mostraba gratitud por su maestro, llamándose el peor discípulo. La verdadera devoción no tiene fin y surge de la humildad. Padmasambhava prometió estar siempre presente para quienes tengan fe, y su compasión protege a todos. Pedir ayuda es fundamental, aunque sea difícil por arrogancia, pereza o distracciones. El reconocimiento de la adicción al samsara y la petición de ayuda son clave para transformar el sufrimiento. La práctica del yoga gurú permite fusionar la mente con la sabiduría del maestro, accediendo a la verdad y a la iluminación. El mantra Om Aum Vajra Guru Padma Siddhyum encarna la bendición de todos los maestros. Invocar al maestro activa la energía de los Budas y transforma la mente en su naturaleza de sabiduría. La práctica incluye invocación, fusión con el maestro, recepción de bendiciones y reposo en Rigpa. Padmasambhava es visto como la encarnación de todos los maestros, y su presencia inspira y guía. Esta práctica transforma la mente ordinaria en el reino puro de la sabiduría, revelando la presencia de todos los Budas. Rigpa se describe como la naturaleza pura de la mente, revelada al disolverse la mente ordinaria y acceder a la percepción absoluta. La maduración de la bendición es el núcleo de la práctica del yoga gurú, donde el maestro transmite poderes a través de 3 fases: luz blanca, purificación del cuerpo; roja, habla; y azul, mente, cada una limpiando el karma negativo y abriendo al conocimiento de Rigpa. Al reposar en Rigpa, se reconoce que la mente es el maestro absoluto, y toda experiencia se convierte en enseñanza directa del guía interior. Dzogchen, como corriente budista, enseña que la naturaleza primordial de la mente es ya perfecta, no necesitando perfeccionamiento, y se practica integrando la devoción al maestro en la vida cotidiana. La visión del Dzogchen es un espejo que refleja la pureza absoluta, permitiendo vislumbrar el estado despierto incluso antes de la iluminación. La práctica se fundamenta en la confianza en el maestro, quien actúa como el guía en la muerte y en la vida. El texto menciona la relevancia actual del Dzogchen, en una era de confusión, como un camino sencillo y profundo,
sin dogmatismo ni exotismo cultural. La base del Dzogchen es la naturaleza absoluta, ya presente, mientras el camino implica reconocerla y purificar el karma. La realización es alcanzar la liberación completa al conocer la auténtica naturaleza del ser. Los maestros advierten contra confundir lo absoluto con lo relativo, subrayando la importancia de la disciplina en la práctica. La enseñanza del Dzogchen no solo conduce a la iluminación, sino que ya ofrece un resplandor intenso del estado despierto. Finalmente, el texto destaca la misión del maestro Padmasambhava, encarnación del Dzogchen, y la profecía sobre su difusión en este momento histórico. La visión en Dzogchen es reconocer la verdadera naturaleza de la mente como vaciedad y conciencia pura, inseparable de todos los fenómenos. La meditación le estabiliza, y la acción le integra en la vida cotidiana. La mente se compara con un espejo con 5 sabidurías: abertura, claridad, equidad, discriminación y cumplimiento total. El maestro revela directamente la naturaleza de Rigpa, la conciencia pura, a través de una bendición que permite al alumno reconocer su propia esencia. Para recibir esta enseñanza, se requieren preliminares como la meditación, la purificación de karmas y la acumulación de mérito. Nyoso Luntok, tras años de práctica, fue presentado por Patrul Rinpoche en una noche de estrellas, donde comprendió la naturaleza de la mente sin palabras. El maestro puede usar métodos inesperados, como el caso de Do Khyentse, quien golpeó a Patrul Rinpoche para provocar su iluminación. La purificación de la mente es clave para revelar Rigpa, que siempre ha estado presente pero oculto. La historia de Nyoso Luntok muestra cómo la preparación y la gracia del maestro conducen a la realización. La enseñanza no depende de conceptos, sino de una experiencia directa de la vaciedad y la conciencia. Los preliminares, como el Yoga Guru, son esenciales para abrir el corazón al Dzogchen. La naturaleza del Dzogchen se expresa en la simplicidad de lo que ya está presente, como el cielo estrellado o el sonido de un perro lejano. Patrul Rinpoche, tras ser golpeado por piedras, experimenta una transformación radical, los mandalas aparecen espontáneamente, destruyendo su mente conceptual y abriendo sus centros energéticos. La visión revela Rigpa, un estado de conciencia ilimitada, sin conceptos, donde todo se expande y se vuelve nítido, como si el techo de la mente se retirara. Dudhom Rinpoche compara este estado con quitar un velo o ver el sol directamente. La meditación en Dzogchen no es un vacío mental, sino reconocer cada pensamiento como el resplandor de Rigpa, sin aferrarse ni rechazarlo. Estados como la calma estática o el vacío mental son engañosos, no el verdadero camino. La luminosidad base es la naturaleza inherente de todas las cosas, mientras la luminosidad camino es la clave que revela esa verdad. Las emociones intensas, en lugar de obstáculos, son oportunidades para fortalecer Rigpa, al igual que olas que se funden en el océano. El practicante debe reconocer cada surgimiento mental como parte de Rigpa, evitando la cadena de la ilusión. La meditación ideal es un flujo constante de Rigpa, como un río sin interrupción. El maestro actúa como una llave que abre el conocimiento total, conectando la luminosidad base con la camino. Finalmente, la práctica requiere años de dedicación para comprender la profundidad de estos conceptos, que transforman incluso emociones violentas en alimento para la energía de Rigpa. En la práctica Dzogchen, la fusión de las luminosidades base y camino, Rigpa, permite reconocer pensamientos y emociones como su naturaleza inherente, liberándolos inmediatamente. Esta liberación espontánea es crucial para la liberación total en el momento de la muerte, siempre que se haya aprendido a reconocer la luminosidad base. La meditación en Dzogchen no implica meditar sobre algo, sino morar en la presencia pura de Rigpa, descrito como no meditación. Un ejemplo clásico es el yogi que, al ser cuestionado sobre si meditaba, respondió, sobre que se podría meditar, al no encontrar distracciones en su estado de Rigpa. La estabilidad de la visión requiere retiros especializados, práctica constante y la integración de Rigpa en la vida cotidiana, ya que sin ello, el engaño persiste. Dudhom Rinpoche enseña que la acción auténtica implica observar pensamientos sin aferramiento, manteniendo equilibrio entre lo positivo y negativo. Sin la autoliberación, la meditación puede llevar a confusiones o estados pasivos, alejándose del objetivo. Vimalamitra describe grados de liberación, desde reconocer agitaciones como un viejo amigo, hasta que la liberación ocurre sin interrupción, como un ladrón en una casa vacía. El yogi, al contrastar con una persona corriente, percibe emociones sin apego,
manteniendo su pureza natural. La visión de Rigpa trae confianza, serenidad y una felicidad indestrutable, incluso ante el sufrimiento. Finalmente, el entrenamiento Dzogchen se centra en Trekchö y Togal, esenciales para comprender lo que ocurre en los bardo, estados intermedios. El texto explica que Trekchö y Togal son prácticas esenciales del Dzogchen, donde Trekchö corta el engaño mediante la visión de Rigpa, mientras que Togal revela la luz clara para alcanzar la iluminación en una vida. Ambas requieren guía de un maestro experimentado, como lo enfatiza el Dalai Lama. Se menciona el caso de Sonam Namgyal, quien al morir dejó solo cabello y uñas, demostrando el cuerpo de arco iris tras su muerte. En otro ejemplo, Emily, una mujer enferma de cáncer, necesitaba comunicación sincera y amor incondicional de su hija, quien no logró entender su dolor. El texto subraya que los moribundos requieren espacios seguros para expresar temores, y que la presencia tranquila y el humor ayudan a aliviar la tensión. También advierte contra imponer creencias espirituales y enfatiza que la muerte refleja cómo vivió la persona. Finalmente, se destaca que el amor incondicional y la escucha activa son clave para acompañar a los moribundos, incluso en relaciones complicadas. El autor propone 2 prácticas para conectar con los moribundos: verlos como iguales y ponernos en su lugar, reconociendo sus necesidades universales como el amor y la aceptación. La empatía y el contacto físico, como tocar las manos o abrazar, ofrecen consuelo al hacerles sentirse vivos. Los moribundos enfrentan pérdidas abrumadoras, lo que puede generar tristeza, miedo o rabia, emociones que no deben reprimirse. Elizabeth Kubler-Ross menciona 5 fases en el proceso de aceptación de la muerte, aunque no todas las personas las atraviesan. Cicely Saunders subraya que lo más importante es intentar comprender al moribundo, incluso si no se logra del todo. La honestidad es clave. Decir la verdad al moribundo permite prepararse para la muerte y resolver asuntos pendientes. La historia de los Murphy muestra cómo afrontar la verdad y el dolor juntos fortalece el amor entre los seres queridos. El miedo a la muerte refleja nuestros propios temores, y trabajar con moribundos nos ayuda a confrontarlos. La compasión ilimitada surge al asistir a quienes mueren, lo que también impulsa nuestro crecimiento personal. Los moribundos pueden enseñarnos sabiduría, y su valentía merece reconocimiento. La verdadera naturaleza del moribundo, incluso en su sufrimiento, es inherentemente buena, lo que permite mantener la perspectiva. Finalmente, la muerte puede ser una oportunidad para transformarse y acercarse a la verdad más profunda de la vida. El texto aborda el miedo a la muerte, destacando cómo el miedo al propio miedo puede aislarnos, pero compartirlo con otros lo humaniza y facilita su manejo. La muerte, según el autor, no debe ser acompañada de sufrimiento físico, ya que estudios en hospicios muestran que el 98% de los pacientes pueden morir en paz con cuidados adecuados. También se menciona la importancia de resolver asuntos pendientes, como el perdón, mediante un ejercicio que implica visualizar a la persona con la que hay conflictos y escribir un diálogo imaginario para liberar emociones reprimidas. Un ejemplo dado es el de Maggie, quien al despedirse de su marido en un hospicio, le permitió morir en paz. El autor subraya que la familia debe aprender a soltar al ser querido, usando ejercicios como imaginar un viaje en barco para entender cómo despedirse con amor. Además, se menciona que el perdón y la reconciliación son posibles incluso en los momentos más difíciles, y que el amor puede persistir incluso tras la muerte. La clave, según el texto, es la compasión, el permiso para morir y la aceptación del proceso natural de la vida y la muerte. El texto aborda cómo afrontar la muerte con niños, aconsejando la honestidad y la participación en el proceso. Destaca que la muerte no debe ser vista como algo terrorífico, sino como una parte natural de la vida. Se recomienda que los niños recen por el enfermo y reciban afecto después de la muerte. En el Tíbet, la muerte ocurre con serenidad, algo que se puede imitar en Occidente con creatividad. La muerte en casa es ideal, pero si es en un hospital, se pueden crear ambientes con plantas, música o imágenes religiosas. El caso de Reiner muestra cómo un altar con imágenes de maestros ayuda al moribundo. Se critica la falta de privacidad en unidades de cuidados intensivos, donde la muerte es violenta. Se pide a los médicos que prioricen la paz del moribundo, incluso tras la muerte. La compasión, según el budismo, es clave para aliviar el sufrimiento y transformar la mente. Avalokitesvara, el Buda de la compasión, simboliza la ayuda universal.
La lógica budista expone que el apego al yo genera sufrimiento, y la compasión lo supera. Finalmente, la compasión se presenta como la esencia de la iluminación, capaz de destruir el espíritu maligno del ego. La compasión purifica el karma y transforma el sufrimiento, como se ve en la historia de Asanga, quien al ayudar a un perro enfermo logró ver al Buda Maitreya. El apego al yo genera sufrimiento al confundir el verdadero interés con el egoísmo. La compasión es la mejor protección y cura, incluso en enfermedades graves, al asumir el dolor ajeno con empatía. En Tíbet, personas con enfermedades terminales se curaron al practicar la compasión, abandonando sus posesiones y viviendo en cementerios. La práctica de Tonglen, dar y recibir, abre el corazón al sufrimiento ajeno y desbloquea la compasión. Geshe Chekava, maestro budista, transformó su vida al practicar Tonglen, curando a leprosos y demostrando su poder. La compasión no solo ayuda espiritualmente, sino que puede sanar físicamente al inspirar a otros. La historia de Asanga muestra que la compasión elimina los obstáculos kármicos y revela la verdadera naturaleza del Buda. La práctica de Tonglen, enseñada por Geshe Chekava, se aplicó con éxito en enfermedades y transformó vidas. La compasión es clave para superar el sufrimiento y alcanzar la iluminación. La historia del leproso y el perro ilustra cómo la compasión purifica y transforma. La compasión, al desbloquear el corazón, permite ver el sufrimiento ajeno y actuar con amor. Geshe Chekava observó cómo la práctica de Tonglen transformó a su hermano, lo que lo motivó a difundir su enseñanza. A lo largo de su vida, rezó por renacer en reinos infernales para ayudar a los sufridores, pero sueños le indicaron que renacería en reinos de los Budas, lo que lo decepcionó profundamente. Para cultivar compasión, se sugiere recordar un amor genuino del pasado, visualizarlo y extenderlo a todos los seres. Considerar a otros como iguales a uno mismo abre el corazón y fomenta la empatía. Imaginarse en el lugar de quien sufre debilita el ego y libera la compasión. Usar a un ser querido como referencia para generar compasión hacia otros es eficaz y benéfico para ambas partes. Un relato bíblico ilustra cómo Mahasattva, en una vida pasada, sacrificó su vida para salvar a una tigresa y sus cachorros, lo que purificó su karma y generó un lazo kármico. La compasión no solo ayuda al receptor, sino que también bendice a quienes la practican y a quienes los inspiran. La historia subraya el poder transformador de la compasión, capaz de purificar y conectar vidas a través del tiempo. La meditación sobre la compasión se facilita al aprovechar oportunidades cotidianas de empatía. El ejemplo de Mahasattva muestra que actos de compasión pueden acelerar el camino hacia la iluminación. La compasión, según el texto, es una fuerza curativa que trasciende el sufrimiento y genera mérito para todos los involucrados. El texto describe imágenes de sufrimiento en el mundo, como una madre en Beirut o un niño con SIDA en Rumanía, para invitar a la compasión. Se advierte no rechazar esa emoción, sino profundizarla y cultivarla como camino hacia la iluminación. La compasión se distingue de la lástima, que nace del miedo, mientras que la primera surge del amor. Se menciona a Stephen Levine, quien define la compasión como amor que toca el dolor ajeno. La práctica de Tonglen, budista, enseña a tomar el sufrimiento de otros y darles paz, usando la respiración como herramienta. Se detallan etapas. Primero sanar el ambiente mental, luego abrazar el dolor propio, luego asumir responsabilidad por errores pasados, y finalmente expandir la compasión a todos, incluso a quienes se consideran enemigos. La práctica culmina en el desarrollo de la bodhicitta, el corazón de la mente iluminada, esencial para la transformación espiritual. Se subraya que Tonglen es accesible para todos, no solo budistas, y puede ser terapéutica. La compasión universal se ve como un puente hacia la liberación del sufrimiento. El texto concluye con la idea de que el dolor ajeno puede ser un regalo para cultivar la cualidad más necesaria en el camino espiritual. La compasión, al ser universal, se extiende a todos los seres, sin excepción. La práctica preliminar de Tonglen prepara la mente y el corazón para la compasión, permitiendo sanar el sufrimiento personal y ayudar a otros. En la práctica principal, se visualiza el sufrimiento de un ser amado como humo negro, que se inhala para purificar el karma negativo, y se exhala luz de paz y bienestar. Esta técnica se extiende a los moribundos, transformando el dolor en purificación y ofreciendo alivio espiritual. La compasión, según el texto, es una joya que concede deseos, aliviando el sufrimiento y promoviendo la plenitud. Aunque algunos temen el daño personal,
Tonglen debilita el ego, fortaleciendo la compasión y la confianza. La Madre Teresa es citada como ejemplo de entrega en el cuidado de los enfermos. En Occidente, la falta de atención espiritual a los moribundos contrasta con la tradición tibetana, donde se rezaba por los fallecientes. El autor critica la cultura moderna por abandonar a los moribundos, sin ofrecerles apoyo espiritual. Un caso anecdótico describe a un médico que se conmovió al ver a un anciano solo en su lecho de muerte. El texto insiste en que morir con dignidad y paz es un derecho universal, no un lujo. La práctica de Tonglen, según el secreto sagrado, implica intercambiar el propio bienestar por el sufrimiento ajeno, una enseñanza compartida por maestros de todas las tradiciones. La meta final es curar la enfermedad de la ignorancia que impide conocer la verdadera naturaleza de la mente. El texto aborda la importancia de acompañar a los moribundos con empatía, escuchando sus profundas preguntas espirituales y permitiendo que emerja su sabiduría interna. Se destaca que la curación proviene de dentro de cada persona, no de imponer creencias, sino de facilitar su descubrimiento. La presencia compasiva del acompañante, comparada con sostener a alguien que va a caer, ayuda a activar la fuerza interior del moribundo. Se menciona la práctica tibetana de Poba, que consiste en transferir la conciencia hacia un estado de paz, usada con éxito para aliviar el sufrimiento. También se enfatiza el perdón como herramienta para liberar el alma, usando ejemplos como la parábola del hijo pródigo y la necesidad de reconciliarse con quienes se haya lastimado. El autor comparte su experiencia con un anciano que buscaba perdón, y cómo la oración y la meditación pueden transformar la atmósfera. Se recomienda ayudar a los moribundos a recordar sus virtudes, no sus defectos, y a perdonar a otros y a sí mismos. La muerte se presenta como una oportunidad para la reconciliación y el crecimiento espiritual. La práctica de Poba se describe como accesible y poderosa, usada por personas en todo el mundo para enfrentar la muerte con serenidad. Finalmente, se subraya que la fe y la devoción del acompañante son clave para inspirar al moribundo, incluso cuando no comparta su creencia religiosa. Este texto describe una práctica espiritual llamada Poba, destinada a prepararse para la muerte y purificar el alma. Se invoca a una figura divina o luz radiante, visualizando su presencia para recibir purificación de karmas negativos y emociones destructivas. La práctica implica fusionar la mente con la sabiduría de un ser iluminado, como el Buda o un santo, y se recomienda practicarla con frecuencia para que se convierta en una reacción natural ante la muerte. También se explica cómo aplicarla a otros, incluso si tienen creencias diferentes, al visualizar la luz sobre el moribundo. Un ejemplo mencionado es el de Gandhi, quien gritaba el nombre sagrado de Dios ante la muerte. Se subraya que la práctica debe ser aprendida con anticipación, ya que en momentos críticos no habrá tiempo para recordarla. El texto incluye la Tonglen, una técnica de compasión para transformar el sufrimiento en bien para otros, especialmente en enfermedades graves. Se recomienda a médicos y enfermeras usarla en hospitales, y se menciona una anécdota sobre un estudiante que aprendió la importancia de la práctica tras un accidente. Finalmente, se enfatiza que dedicar la muerte al bien de todos puede transformar el dolor en un acto de amor y redención. El bloque describe cómo la práctica de Tonglen transformó a un pintor con SIDA, convirtiendo su sufrimiento en algo significativo. También menciona a Gyalpan Karmapa, quien, a pesar de graves enfermedades, murió en paz al aceptar su sufrimiento como parte de un acto de compasión universal. Se resalta la importancia del estado mental en el momento de la muerte, según enseñanzas budistas. Los maestros recomiendan liberarse de apegos materiales y emocionales antes de morir para facilitar una transición tranquila. El libro tibetano de los muertos enfatiza la necesidad de mantener la mente pura y unida a Buda en el bardo del morir. Annie Pelú, una practicante espiritual, mostró una transformación serena antes de su muerte, abandonando sus aficiones y viviendo en paz. La atmósfera alrededor del moribundo debe ser positiva para evitar emociones perturbadoras. El último pensamiento antes de morir tiene un impacto decisivo en el renacimiento siguiente. Los maestros tibetanos aconsejan preparar donaciones y regalos antes de la muerte para evitar conflictos entre familiares. La compasión y la práctica de Tonglen pueden transformar el sufrimiento en un acto de curación universal. El ejemplo de Karmapa revela que el sufrimiento voluntario puede aliviar el dolor colectivo. Finalmente, se invita a recitar oraciones de compasión para inspirar una muerte liberadora y una vida en armonía con los demás.
Annie Pelú actuaba como una guardiana en la vida del narrador, influenciando a su maestro para que reflexionara sobre su futuro. A pesar de su serenidad espiritual, pidió que no la acompañaran en su muerte para evitar el apego. Annie Rilu dedicó su vida a la práctica constante, rezando sin interrupción y fusionando su existencia con la oración, incluso en sueños. Su hermana Pelú criticaba su rutina, pero el narrador ahora valora la profundidad de su compromiso espiritual. A.P. Dorje, un anciano sabio, enseñó al narrador la importancia de la amabilidad y la paciencia, usando historias y ejemplos cotidianos. Antes de morir, A.P. Dorje visitó a Annie Rilu, recordándole la verdad esencial de las enseñanzas. En el momento de la muerte, el maestro guía al discípulo a través de las fases de disolución, enfocándose en la naturaleza de la mente. La práctica de Pova y la devoción a los Budas son herramientas clave para la transición. Los practicantes del Dzogchen más avanzados mueren libres, reconociendo la luminosidad natural de su mente. El libro tibetano de los muertos recuerda a estos practicantes, reconócela y reposa en la práctica. El anciano yogi, con su perro y sus mantras cosidos, representó una vida dedicada a la fe y la simplicidad. Su actitud, aunque vista como excéntrica, fue respetada por su familia y lamas. En un lugar desolado, un cuerpo rodeado de luz irisada se convierte en el escenario de una muerte no convencional, donde practicantes avanzados buscan una transición tranquila. Se describe como los adeptos de alto nivel evitan la muerte en entornos populares, prefiriendo lugares solitarios para morir sin distracciones. Dos prácticas, la postura del león dormido y la pova, son clave para alcanzar la iluminación al final de la vida. La pova implica visualizar la conciencia como una sílaba blanca, proyectada por la coronilla hacia un reino de Buda, método que se practicó con Lama Tseten. Esta práctica requiere preparación previa y la guía de un maestro, ya que no todos pueden lograrla sin formación. En Tíbet, personas mayores emprenden peregrinaciones o se entrenan en Pova para enfrentar la muerte con serenidad. El Buda Amitabha, símbolo de luz y transmutación, es central en esta práctica, popular en Asia. Estudios científicos, como los de Hiroshi Motoyama, muestran cambios fisiológicos durante la Pova, similares a estados de meditación profunda. Se mencionan señales de éxito, como picor en la coronilla o abertura en la fontanela, observadas en practicantes en Suiza. La Pova no solo ayuda en la muerte, sino que también se practica para la salud durante la vida. Sin embargo, su éxito depende de condiciones como la ausencia de drogas, objetos de piel, y la presencia de un maestro competente. Aunque incluso pecadores pueden beneficiarse, la conexión con el maestro y la fe en las enseñanzas son esenciales para una Pova exitosa. En la tradición religiosa, morir en oración es poderoso, ya que purifica actos negativos y permite un renacimiento favorable. La práctica de yoga gurú implica fusionar la mente con la sabiduría del maestro o un Buda, incluso si no se puede visualizar. La presencia del maestro en el momento de la muerte deja una impronta que ayuda en el bardo de Dharmata, donde pueden aparecer manifestaciones de luz o sonido como bendiciones. El ejemplo de Dilgo Khyentse Rinpoche, quien golpeó a una mujer en coma para recordarle su presencia, muestra cómo acciones simples pueden tener un impacto espiritual. La historia de Ben de Compo, quien confió en una estatua de Buda y recibió una promesa de visita, ilustra la fuerza de la fe sencilla. La alumna enferma recibe consejos para confiar en el maestro, fusionar su mente con la suya y visualizar purificación por la luz. Se recomienda meditar con imágenes del maestro, relajarse en su resplandor y dejar de lado inhibiciones. La confianza total es una fuerza poderosa, como se ve en la historia de Ben, cuya fe generó lugares sagrados. La práctica debe enfocarse en la inspiración, no en la perfección técnica. La muerte en oración y la confianza en el maestro son claves para la paz espiritual. Los lugares de peregrinación en Compo, como el Jobo de Roca, son testigos de la bendición del Jobo Rinpoche. La enseñanza final anima a llenar el corazón de devoción y sentir la presencia del maestro como un abrazo. Este bloque aborda la importancia de la práctica espiritual en la vida y la muerte, enfatizando la necesidad de soltar aferramientos y reconocer la naturaleza ilusoria del cuerpo. Se menciona el concepto de Rigpa, una conciencia clara que siempre está presente en la mente, y cómo relajarse en ella permite la liberación. También se recomienda crear un ambiente de práctica con amigos espirituales, escuchar enseñanzas o música inspiradora, y permitir que la práctica impregne cada momento, incluso en sueños.
La muerte se describe como un proceso donde el cuerpo, considerado una ilusión, se desmorona, y la mente entra en los bardos, estados intermedios donde el sufrimiento puede surgir si no se reconoce la naturaleza de la mente. Sin embargo, si se comprende que el cuerpo es temporal y la mente es pura, se puede alcanzar la liberación definitiva. Se distinguen dos causas de muerte, la natural, inevitable, y la prematura, evitable mediante prácticas como la meditación o la acumulación de méritos. También se mencionan prácticas específicas para prolongar la vida, como salvar animales o visualizar energías vitales. El bardo del morir, llamado doloroso, puede ser una experiencia intensa si no se está preparado, pero con el conocimiento de la naturaleza de la mente, se puede alcanzar la iluminación. El texto concluye con la urgencia de familiarizarse con la mente a través de la práctica, ya que la muerte es inevitable y la preparación es clave para enfrentarla con serenidad. La muerte, según enseñanzas tibetanas, es un proceso donde la conciencia se libera al reconocer la naturaleza de la mente, ofreciendo esperanza si se practica durante la vida. Muchos mueren sin entender este proceso, lo que genera miedo y confusión. Sin embargo, quienes practican meditación enfrentan la muerte con ecuanimidad, como el yogi que celebró su fin con entusiasmo. La tradición budista describe la muerte en dos fases: disolución externa, elementos, e interna, pensamientos. Los 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire, espacio, forman el cuerpo y se disuelven en orden, desde lo más grueso a lo más sutil. Los canales sutiles, TSA, vientos, LAN y esencias, TICLE, son clave en la psicofísica tibetana, similares a meridianos chinos. Los vientos raíz sostienen funciones corporales, mientras los vientos de sabiduría fluyen por el canal central. La esencia blanca, coronilla, y roja, ombligo, son centrales en la práctica avanzada. Un maestro controló su respiración para morir en un día auspicioso, demostrando el poder de la meditación. Los 5 escanjas, forma, sensación, percepción, intelecto, conciencia, componen la existencia y se disuelven al morir. La muerte afecta tanto el cuerpo como la mente, con signos externos y experiencias internas. Conocer estos procesos ayuda a prepararse para la transición con menos temor. El texto describe el proceso de muerte según enseñanzas tibetanas, destacando la importancia de observar signos físicos y espirituales en hospicios, aunque modernos sistemas médicos suelen ignorarlos. La postura tradicional para morir es acostarse en el lado derecho, en la postura del león dormido, para facilitar la salida de la conciencia por la coronilla. La disolución externa comienza con la pérdida de los sentidos, primero el oído, luego la visión, y así sucesivamente, seguida por la disolución de los elementos, tierra, agua, fuego, aire, cada uno con síntomas específicos, como visión de espejismos, brumas, chispas rojas y viento intenso. La disolución interna implica la desaparición de emociones y pensamientos, culminando en la luminosidad base, un estado de claridad y pureza que revela la verdadera naturaleza de la mente. Los 3 venenos, ira, deseo, ignorancia, cesan, permitiendo el acceso a la naturaleza de Buda, según el Dalai Lama. Los maestros tibetanos mencionan que, aunque la respiración se detiene, el proceso interno puede continuar unos 20 minutos. La muerte se ve como un retorno al estado original, donde la mente se libera de oscurecimientos y se revela en su esencia pura. La práctica de la meditación puede simular esta experiencia, como se explica en el capítulo 5. La falta de investigación moderna sobre estos procesos contrasta con la profundidad de las enseñanzas tradicionales. La visión de la muerte varía según la vida del individuo. Quienes vivieron con compasión experimentan paz, mientras que quienes llevaron una vida negativa pueden enfrentar visiones aterradoras. El texto enfatiza la importancia de prepararse espiritualmente para la muerte, según las enseñanzas budistas. El texto describe el proceso de disolución durante la muerte en enseñanzas como el Dzogchen y el Tantra, donde el deseo, la ira y la ignorancia se disuelven, revelando la claridad de Rigpa. En el Dzogchen, las fases de aparición, aumento y consecución simbolizan el crecimiento de la luminosidad. El Tantra incluye prácticas como la visualización del maestro en centros energéticos durante la disolución de los elementos. La luz clara o luminosidad base aparece al final, siendo una oportunidad de liberación si se ha preparado con meditación. Sin embargo, muchos no la reconocen por falta de familiaridad con su naturaleza.
La base de la mente ordinaria se compara con una puerta de vidrio que impide ver la verdadera naturaleza de la mente. La preparación para la muerte implica debilitar esta base mediante prácticas espirituales. La muerte revela nuestra naturaleza absoluta, despojada de emociones negativas, y la luz clara se presenta como un estado de vacuidad luminosa. Los maestros advierten que confundir este momento con la iluminación es un error sin preparación adecuada. La experiencia de la luz clara en la muerte es un amanecer de la verdadera naturaleza de la mente, pero requiere reconocimiento consciente. La base de la mente ordinaria, resultado del karma negativo, actúa como obstáculo para acceder a Rigpa. La práctica espiritual busca purificar este obstáculo para revelar la omnisciencia. La muerte no solo es un momento de verdad, sino una oportunidad de liberación si se ha establecido la conexión con Rigpa durante la vida. La mente ordinaria es como un alcohólico que recae en hábitos viejos, requiriendo purificación constante, comparada con limpiar un vidrio que se desgasta con el uso. La práctica del Dzogchen estabiliza la naturaleza de la mente, integrando la vida cotidiana con la realidad absoluta, disolviendo hábitos y acercando la meditación a la existencia diaria. La luminosidad base, nuestra naturaleza inherente, se reconoce al fusionarla con la luminosidad hija, una clave que el maestro nos da para identificarla, como reconocer a una persona mediante una foto. La práctica constante convierte el reconocimiento en instinto, permitiendo fusionarse con la luminosidad base al morir, como un niño corriendo hacia su madre. Sin esta fusión, el reconocimiento no es espontáneo, y la mente sigue almacenando karma. La purificación completa de la mente equivale a destruir un almacén de karma, evitando renacimientos futuros. La luminosidad base dura tanto como el reconocimiento, desde segundos hasta días, y en su ausencia, la conciencia puede tardar hasta 3 días y medio en abandonar el cuerpo. En Tíbet, se evitaba tocar el cuerpo tras la muerte para no perturbar el estado de meditación. El maestro Vyalvan Karmapa murió con serenidad, manteniendo signos de vida como calor en el corazón y brillo en los ojos, incluso tras inyecciones médicas, desafiando expectativas. Su ejemplo muestra cómo la práctica transforma la muerte en una transición pacífica, inspirando a quienes lo rodean. El cuerpo del Karmapa no mostró rigidez cadavérica ni descomposición, y su corazón permaneció caliente horas después de su muerte, algo inexplicable para el Dr. Sánchez. Kalu Rinpoche, al morir, intentó sentarse en postura de meditación con ayuda, aunque incomodó a los médicos, y su muerte fue acompañada por una sensación de paz inusual. Jamyang Khyentse Chokyi Lodro fue un maestro espiritual clave en Tíbet, cuya presencia evitó guerras y atrajo a lamas de todos los linajes. Antes de su muerte, se retiró a peregrinar, pero fue obligado a enseñar por la gente, lo que según algunas creencias acortó su vida. Un terremoto inesperado antes de su fallecimiento fue interpretado como señal de su muerte inminente. Su cuerpo se mantuvo intacto durante 3 días, y su muerte se guardó en secreto hasta que se cumplió el plazo. En su monasterio, apareció en el cielo durante una danza ritual y luego se sentó en el regazo del Buda Maitreya, en la postura del león dormido. Tras su muerte, se observó una luz lechosa que superó la intensidad de las luces del templo, interpretada como señal de iluminación. Su cuerpo se conservó 6 meses sin descomponerse, generando un ambiente de enseñanza y práctica en su presencia. Los discípulos pidieron que se guardara su cuerpo para verlo, lo que se logró gracias a su estado inusual. Lama Chokden, su asistente, mantuvo el secreto y llevó las comidas como si aún estuviera vivo. La preservación del cuerpo se convirtió en un símbolo de su influencia espiritual y la continuidad de sus enseñanzas. En Tasiding, en Sikkim, se construyó una estupa para reliquias de un maestro espiritual, con la participación de todos los discípulos, desde ancianos hasta jóvenes, incluso figuras como Dilgo Khyentse Rinpoche. La muerte de Jamyang Khyentse causó una pérdida profunda, tanto para el autor como para el budismo tibetano, ya que era considerado la encarnación del budismo. Su presencia marcó la infancia del autor, quien lo vio como una figura inspiradora y espiritual. La muerte de Jamyang Khyentse cerró una era, dejando un vacío en el conocimiento y poder espiritual. Su legado sigue vivo en el autor, quien lo invoca en momentos de dificultad. El capítulo siguiente explica el bardo de Dharmata, una etapa espiritual donde la luz y la energía se manifiestan como formas y deidades. La primera fase es un paisaje de luz vibrante, con colores que reflejan cualidades elementales de la mente. Si no se reconoce esta luz como parte de la naturaleza de la mente, aparecen deidades que pueden causar miedo.
La segunda fase es la unión con estas deidades, donde la luz se transforma en formas sagradas. La tercera fase es la manifestación de sabidurías, representadas en colores y símbolos específicos. Finalmente, la cuarta fase revela la naturaleza intrínseca de la realidad, conectando con la física moderna que ve la materia como energía y luz. La sabiduría totalizadora solo se manifiesta en la iluminación, pero su potencial ya está presente en el bardo de Dharmata. Durante esta fase, aparecen deidades y reinos de existencia, pero sin estabilidad mental, estas visiones se ven distorsionadas. Las emociones negativas, como el deseo o el odio, al ser reconocidas, se transforman en sabidurías puras. Por ejemplo, el deseo se convierte en discernimiento, y la ira en claridad diamantina. La práctica de Togal es clave para reconocer estas apariciones como Rigpa, la naturaleza luminosa de la mente. Sin esta práctica, la percepción se atrae hacia los 6 reinos samsáricos, creando ilusiones que perpetúan el ciclo de renacimiento. Las luces tenues que aparecen son reflejos de emociones acumuladas, como la codicia o el orgullo, que generan los reinos de los infiernos o los dioses. La liberación depende de reconocer que todas las experiencias del bardo son manifestaciones espontáneas de la mente, no dualistas. El ejemplo del hielo y el agua ilustra cómo el aferramiento a sí mismo solidifica la ignorancia, pero el reconocimiento la disuelve. La comprensión de Dharmata exige ver las deidades y luces como expresiones de la sabiduría, no como entidades externas. Si no se reconoce la luminosidad base ni la naturaleza energética de la mente, el samsara persiste. La práctica espiritual busca deshacer estas falsas percepciones, revelando la naturaleza ilimitada de la sabiduría. El texto describe la aparición del Buda Ratnasambhava en el bardo de Dharmata, según el libro tibetano de los muertos, y su relación con la luz amarilla que simboliza la sabiduría igualadora. Esta luz, junto con la luz azul del reino humano, representa una prueba para el difunto, quien debe reconocer la luz amarilla como su propia Rigpa y evitar el apegarse a la luz azul, que conduce al samsara. La práctica de Togal y el reconocimiento de la Rigpa son esenciales para alcanzar la liberación en este momento. Si no se reconoce la luz amarilla, se recurre a oraciones y devoción hacia el Buda Ratnasambhava. Las deidades budistas pueden manifestarse en formas familiares para los occidentales, como Jesucristo o la Virgen María, según su condicionamiento cultural. En el budismo tibetano, los practicantes de Tantra relacionan las apariciones del bardo con su Yidam, una deidad kármicamente conectada, y se fusionan con ellas para lograr la liberación. La práctica de visualización y reabsorción de las deidades ayuda a reconocer que la mente y la deidad no son distintas. El bardo del devenir, Sipabardo, es el tercer estado tras la muerte, donde la mente no está limitada por el cuerpo y tiene infinitas posibilidades de renacimiento. Aquí, las semillas de las tendencias habituales resurgen, y la mente domina, mientras el bardo de Dharmata se despliega en el reino de Rigpa. La dualidad entre liberación y tentación por hábitos define este bardo, cuya percepción depende del grado de práctica espiritual previa. La ignorancia, Rigpa, marca el inicio de un nuevo ciclo de samsara si no se reconoce la luminosidad base. En el bardo del devenir, el cuerpo mental es ligero, luminoso y capaz de moverse sin obstáculos, aunque su dirección depende del karma. Este cuerpo posee todos los sentidos, pero su percepción es 7 veces más clara que en vida, y puede leer mentes sin control consciente. Aunque se parece al cuerpo físico anterior, carece de defectos y su tamaño es aproximadamente el de un niño de 8 a 10 años. No tiene base física, por lo que puede atravesar paredes y ver a través de objetos. Sin embargo, no proyecta sombras ni se refleja en espejos, lo que revela su naturaleza no física. Durante las primeras semanas, el ser cree estar vivo, intentando contactar a familiares que no lo reconocen. Las experiencias se repiten cada 7 días, con el sufrimiento de la muerte original y el regreso de hábitos kármicos. Los elementos, tierra, agua, fuego, viento, generan sonidos aterribles, y se enfrentan a abismos simbólicos de ira, deseo e ignorancia. La duración del bardo es de 49 días, aunque varía según el karma, y algunos quedan atrapados como espíritus. El juicio en este bardo se basa en una revisión interna de la vida, donde el ser juzga sus propias acciones, sin intervención externa. La influencia del karma moldea el entorno, y quienes vivieron vidas positivas experimentan felicidad, mientras que los negativos enfrentan sufrimiento.
El bardo actúa como un tránsito hacia la próxima vida, con excepciones para quienes tienen un karma extremo que los lleva directamente al renacimiento. La motivación que guía nuestros actos y sus consecuencias son responsabilidad plena, afectando tanto esta vida como futuras. En el bardo, la mente es frágil y susceptible, convirtiendo pensamientos en realidad. La ira o el dolor por situaciones como funerales o conflictos familiares pueden empujarnos a renacer en reinos desdichados. Controlar hábitos y emociones negativas es crucial, ya que una irritación mínima puede tener efectos devastadores. El bardo es un momento decisivo donde la mente, como una barra de hierro al rojo, se moldea según los pensamientos. Un pensamiento positivo puede llevar a la iluminación, mientras uno negativo sumerge en sufrimiento. El libro tibetano advierte que ahora es el momento de elegir entre sufrimiento o felicidad. Invocar a figuras espirituales o recordar enseñanzas puede liberar la mente en el bardo. Los reinos de existencia emiten luces que atraen según emociones dominantes, como el deseo o el miedo. Las enseñanzas alertan sobre el peligro de caer en renacimientos indeseables al perseguir falsas seguridades. El renacimiento depende de deseos, ira e ignorancia, y es posible confundir un buen nacimiento con uno malo. Reconocer la vacuidad de las experiencias del bardo y dejar la mente en su naturaleza vacía impide el renacimiento, ofreciendo una salida a través de la liberación espiritual. Para evitar el renacimiento, se sugiere visualizar a los futuros padres como un Buda o deidad, generando renuncia al deseo y enfocándose en reinos puros. Si no se logra estabilizar la mente, se pueden usar prácticas basadas en marcas de reinos, como el humano, donde se dan condiciones favorables para el progreso espiritual. Durante el bardo del devenir, la conciencia del fallecido es muy receptiva, comparada con un caballo que se guía fácilmente. La práctica de pova y la recitación de mantras como Om Mani Padme Hum son métodos clave para ayudar a los muertos, especialmente en los primeros 21 días. La intensidad del amor y la conexión con el difunto potencia la eficacia de las oraciones. Quienes murieron en circunstancias traumáticas requieren mayor atención, imaginando luz divina que los purifica y libera. Incluso en la matriz, se puede visualizar al fallecido como un ser iluminado, como Vajrasattva, bendiciendo el lugar. La luminosidad base marca el inicio y el fin de la vida, conectando con la nueva existencia. La compasión no tiene límites, se extiende a todos los reinos y estados, incluso a quienes murieron hace décadas. El bardo del devenir es un periodo de gran esperanza, donde la claridad mental permite cambios en el destino. La práctica espiritual durante los 49 días post-muerte influye en el renacimiento futuro, aunque nunca es tarde para ayudar. La visión budista enseña que la muerte no es un fin, sino una transición donde la ayuda continúa siendo posible. Un monje tibetano revivió a un hombre atropellado mediante una práctica espiritual, luego lo guió pacíficamente hacia la muerte, demostrando su poder. Ayudar a los muertos incluye oraciones, actos de caridad en su nombre, donaciones, patrocinios a instituciones espirituales y liberar animales. La clarividencia del muerto en el bardo del devenir es 7 veces mayor que en vida, lo que exige que los vivos actúen con serenidad para evitar sufrimiento. Si los familiares discuten o actúan con avaricia, el difunto podría sufrir renacimientos desafortunados. En Tíbet, se recita repetidamente el libro tibetano de los muertos durante 49 días, ya que el muerto percibe directamente las intenciones de quienes lo ayudan. La práctica de Nedren y Chanchok guía la conciencia del difunto hacia un renacimiento favorable, usando una efigie o imagen del fallecido. La purificación de los 6 reinos elimina karmas negativos, conectados a emociones como la ira o la avaricia, que determinan su reencarnación. El Dalai Lama advierte que leer el libro a no creyentes podría causar agitación, pero a los abiertos, puede generar conexión espiritual. La pova traslada la conciencia del muerto a un reino de Buda. Los practicantes expertos pueden ayudar a difuntos mediante meditación en Rigpa, la naturaleza de la mente. En Tíbet, se reúnen amigos y familiares para repetir mantras como Om Mani Padme Hum. La lectura del libro no depende del idioma, ya que la mente del muerto comprende su esencia directamente. En la práctica de la purificación de los 6 reinos, cada emoción negativa se asocia con una parte del cuerpo y se purifica imaginando su disolución en luz. Para los difuntos, se visualiza que su karma se agota y su cuerpo se transforma en luz resplandeciente. La práctica de las 100 deidades pacíficas y airadas implica visualizar el cuerpo como un mandala, con deidades en el corazón y el cerebro,
y recitar mantras como el de Vajrasattva para purificación. La cremación se considera un ritual simbólico donde el cuerpo se consume en un festín de deidades, transmutándose en sabiduría. Las prácticas semanales durante 49 días incluyen ofrendas, oraciones y limosnas en nombre del difunto, con énfasis en las semanas 4 y 7. En Tíbet, la comunidad apoya a los sobrevivientes con prácticas espirituales, ofrendas y peregrinaciones en beneficio del muerto. Los tibetanos creen que ayudar a los fallecidos mediante buenas acciones y oraciones les brinda un renacimiento auspicioso. La muerte se enmarca en el samsara, y el karma determina el reino al que se traslada el alma. Los mantras, como el de Vajrasattva, son centrales para la purificación y la curación. Las cartas de condolencia y la práctica constante son formas de consuelo para los afligidos. En sociedades modernas, la falta de conciencia sobre ayudar a los muertos dificulta el proceso de duelo. La paciencia y la presencia emocional son clave para acompañar a quienes sufren la pérdida. Una mujer compartió en un video cómo el apoyo constante de amigos y familiares fue clave para sobrellevar la pérdida de su esposo. El duelo es un proceso natural y prolongado, con ciclos de dolor que requieren aceptación y expresión emocional. En Tíbet, la comunidad ayuda a los viudos durante 49 días, algo que contrasta con la soledad que a menudo experimentan las personas en sociedades modernas. En casos de muerte repentina, ver el cuerpo o usar una foto ayuda a procesar la pérdida. La ira y culpa son emociones normales que deben expresarse para evitar depresión. La práctica del mantra de Padmasambhava, con visualización de luz y compasión, se presenta como una herramienta para transformar el sufrimiento. Esta práctica, enseñada por el maestro Jamyang Khyentse, combina invocación, petición de ayuda y conexión con el ser querido fallecido. No se espera un alivio inmediato, sino una apertura al dolor como camino hacia la curación. El sufrimiento puede enseñar compasión y fortaleza al ayudar a otros. La culpa por errores pasados debe ser abordada con honestidad para permitir el perdón. La muerte no solo afecta a los vivos, sino que también requiere rituales que honren al difunto. La práctica de corazón busca integrar el dolor en un proceso de transformación personal y espiritual. El dolor debe aceptarse como una oportunidad para descubrir lo que hay más allá de él, según enseña Rumi. Protegerse del sufrimiento solo profundiza el dolor, mientras que la vulnerabilidad permite aprender y crecer. La naturaleza, especialmente el agua, puede purificar emociones al dejar fluir lágrimas y sentimientos. Visualizar seres iluminados y expresar el dolor a un ser querido fallecido ayuda a sanar relaciones y liberar emociones retenidas. El perdón y el amor hacia el difunto son clave para el alivio. La pérdida puede obligar a reflexionar sobre el sentido de la vida y motivar a expresar amor y perdón a quienes aún están vivos. Elizabeth Kubler-Ross y Raymond Moody destacan la importancia de hablar antes de que sea demasiado tarde. Las experiencias de casi muerte, como la de Veda, muestran visiones de luz, presencias compasivas y revisiones de la vida. Estas experiencias suelen transformar la vida, valores y actitudes de quienes las viven. Las fases comunes incluyen paz, separación del cuerpo, oscuridad, luz y una revisión de la vida. Aunque no todas son idénticas, su impacto en la existencia es profundo. La tecnología médica moderna ha permitido estudiar estas experiencias, revelando patrones universales en la humanidad. El texto explora cómo las experiencias de casi muerte revelan una pérdida del miedo a la muerte, un interés por lo espiritual y una sensación de paz. Se comparan con enseñanzas tibetanas sobre los bardos, especialmente en la fase de la oscuridad y el túnel, donde se describe una negrura total seguida de una luz blanca intensa que no ciega. Personas que vivieron estas experiencias mencionan moverse a gran velocidad, sentirse ligeros y ver una luz que les transmite amor puro y serenidad. La luz se describe como ausencia total de oscuridad, no como una fuente brillante, y se compara con la visión de una estrella lejana o el sol tras una pantalla. Algunos entraron en la luz y experimentaron una fusión con ella, perdiendo la identidad separada. También se menciona la percepción de un ser de energía que comunica con la mente, transmitiendo mensajes de tranquilidad y amor incondicional. En el Bardo del Devenir, se comparan fenómenos como la experiencia extracorporal, la visión de seres queridos sin poder comunicarse con ellos, y la movilidad perfecta del cuerpo mental. Un ejemplo es una mujer que vio a su madre llorando, sintiendo tristeza pero paz. Los niños describen la luz como una escalera hacia el cielo o una luz que llena el mundo de belleza.
La luz se asocia con una sensación de infinito, amor y significado universal, invitando a valorar la vida. La comparación con el bardo del devenir resalta similitudes en la liberación de la mente, la clarividencia y la percepción de un mundo más allá del cuerpo. En el bloque se describe la experiencia de casi muerte, donde personas reportan un conocimiento universal, una sensación de unidad y visión de otros seres, incluso fallecidos, como en el caso del veterano de Vietnam que vio a compañeros muertos. También se mencionan visiones de reinos luminosos, como la ciudad de luz con música trascendental, y otros de naturaleza infernal, con descripciones de calor extremo, llantos y seres atrapados en sufrimiento. Se comparan estas experiencias con enseñanzas tibetanas sobre el bardo, donde el alma atraviesa reinos antes de renacer. Los Deloks, seres que mueren temporalmente y regresan con mensajes del Señor de la Muerte, son un fenómeno tibetano con paralelos a las experiencias de casi muerte. Un ejemplo es Limsa Choki, quien vio su cuerpo y fue guiada por un maestro espiritual. Los Deloks son verificados mediante rituales como cubrir sus ojos con mantequilla y harina de cebada, que no se alteran si son auténticos. Aunque ambas tradiciones comparten elementos, la principal diferencia es que quienes viven una experiencia de casi muerte no mueren, mientras que los Deloks sí atraviesan la muerte temporalmente. Las enseñanzas budistas sobre la muerte y los bardos se comparan con las experiencias de casi muerte, aunque se advierte que no son idénticas, ya que quienes sobreviven solo están casi muertos. Algunos autores vinculan estas experiencias con el proceso de disolución en el bardo del morir, pero el autor considera prematuro un enfoque demasiado estrecho. Dilgo Khyentse Rinpoche define estas experiencias como parte del bardo natural de esta vida, donde la conciencia abandona temporalmente el cuerpo. Quienes las viven pueden percibir luces o visiones similares a la luminosidad base, aunque no entran en los bardos. Las experiencias suelen incluir transformaciones espirituales, revisión de la vida y comprensión del karma. También se mencionan fenómenos paranormales, poderes psíquicos y vislumbres de la naturaleza de la mente. Sin embargo, se advierte contra romanticizar la muerte y evitar el suicidio, ya que la vida debe transformarse mientras se vive. La ciencia y la espiritualidad deben integrarse, según Melvin Morse, para superar la división entre ambas. Bruce Grayson sugiere que estas experiencias enseñan a ayudar a otros, mientras Kenneth Rain las ve como un recurso evolutivo para transformar la sociedad. Finalmente, se llama a actuar sobre las enseñanzas de los bardos para cambiar el mundo. El bloque describe la brutalidad de la ocupación china en Tíbet, con muertes masivas, destrucción ambiental y cultural, y la amenaza de extinción del pueblo tibetano. Se menciona el ejemplo del Khenpo, un abad que, al ser capturado, cantó con serenidad durante su viaje hacia la muerte, demostrando una conexión con la verdad espiritual. Sus últimas palabras, inspiradas en textos como El Resplandor Inmaculado, reflejan una visión de la muerte como liberación y unión con la esencia última. Las enseñanzas del bardo explican la muerte en tres fases: la luminosidad base, el resplandor de la mente y la cristalización en el bardo del devenir. Estas fases corresponden a los tres kayas: Dharmakaya, verdad vacía; Sambhogakaya, plenitud; y Nirmanakaya, manifestación. La comprensión de estos conceptos permite ver la vida y la muerte como partes de un proceso continuo, según la visión de maestros como Longchenpa. El texto también compara esta enseñanza con la idea del físico David Bohm sobre la realidad como una totalidad en movimiento. La ignorancia separa vida y muerte, pero la realización espiritual las integra. Los maestros, al ver con la claridad del conocimiento profundo, trascienden el miedo a la muerte. La revelación del bardo enseña que el proceso de muerte no es un fin, sino una oportunidad para la liberación definitiva. La mayoría percibe solo la dimensión de Nirmanakaya, mientras que los iluminados reconocen las tres kayas como una unidad. La experiencia de la muerte para los sabios no es de temor, sino de abrazar la transformación. Finalmente, el texto conecta el proceso de muerte con otros estados de conciencia, como el sueño, sugiriendo una continuidad en la percepción espiritual. Durante el sueño, la conciencia se vuelve más sutil, revelando la luminosidad base, la naturaleza primordial de la mente. En el bardo de Dharmata, la energía pura de Rigpa surge espontáneamente, sin aferramiento, y se manifiesta como pensamientos o emociones. En la vida cotidiana, antes de que una emoción como la ira o la alegría surja, hay un instante de percepción pura donde la verdadera naturaleza de la mente, Rigpa, se revela brevemente. Si no se reconoce este instante, la energía se cristaliza en emociones,
generando karma y distracciones. La meditación permite observar este proceso, viendo cómo los pensamientos se disuelven en la naturaleza de la mente, dejando espacio para Rigpa. Las enseñanzas del bardo enseñan que la vida y la muerte son una misma realidad en la totalidad ininterrumpida. El bardo de Dharmata es clave, ya que allí la energía pura de la mente comienza a manifestarse como resplandor de sabiduría. Selenatsok Rangdrol advierte que no se debe aferrarse a lo que surge, ni aceptar ni rechazar, sino reposar en Rigpa. En la muerte, si no se reconoce Rigpa, las apariciones en el bardo pueden parecer fenómenos externos reales, llevando a la confusión. Reconocer que todas las experiencias son proyecciones de la mente es liberación, ya que samsara y nirvana son aspectos de la misma mente. La práctica prolongada de meditación permite familiarizarse con Rigpa, logrando la libertad de las emociones conflictivas. Aunque la liberación es difícil, su posibilidad ofrece esperanza, ya que conocer la mente y su naturaleza es el camino hacia la iluminación. El texto explora la conexión entre las tres kayas del budismo tibetano y conceptos espirituales en otras tradiciones, como la Trinidad cristiana y el Satchitananda hindú, destacando paralelismos en la visión de lo divino. Se menciona cómo la creatividad humana, desde el arte hasta la ciencia, podría reflejar el triple proceso de los bardos, con ejemplos como las obras de Beethoven, Mozart y la arquitectura medieval. La energía del gozo, comparada con la Sambhogakaya, se vincula a la inspiración artística y científica, sugiriendo que el genio surge de una dimensión de verdad universal. David Bohm introduce el concepto de órdenes implicado y expandido, relacionándolos con las tres kayas y la soma significación, donde mente y materia son aspectos de una realidad unida. El autor reflexiona sobre cómo el arte moderno, al perder el conocimiento sagrado, pierde profundidad, mientras que la ciencia y la espiritualidad podrían unirse para revelar la totalidad del universo. La visión de la totalidad en despliegue, tanto en la enseñanza budista como en la física de Bohm, apunta a una comprensión interconectada de la existencia. La energía, la materia y el significado están interconectados según David Bohm, quien ve el significado como parte inherente de la realidad, no solo una abstracción mental. Su teoría del orden implicado sugiere que el universo es un todo indivisible, y la fragmentación percibida es una ilusión. Bohm compara su visión con las tres kayas budistas, el significado con la Dharmakaya, la energía con la Sambhogakaya y la materia con la Nirmanakaya. La transformación individual, al cambiar la concepción del significado, podría generar cambios sociales profundos. La visión de Bohm y las enseñanzas budistas coinciden en la importancia de la totalidad y la interconexión. El autor aboga por enseñar a la sociedad a enfrentar la muerte con paz, para transformar la vida y la muerte en una experiencia de comprensión y felicidad. La medicina y la educación deben integrar una visión iluminada de la muerte para mejorar el cuidado de los moribundos. El libro busca inspirar una revolución en cómo se percibe y trata la muerte, promoviendo la dignidad y la comprensión. La obra de Bohm desafía la visión fragmentada de la realidad, proponiendo una visión integrada que incluye ciencia, arte y espiritualidad. La responsabilidad individual y colectiva hacia la transformación personal y social es clave para un mundo más consciente. El autor espera que el libro ayude a despertar en las personas la urgencia de transformación espiritual y la necesidad de responsabilidad. La muerte, entendida como parte de la vida, puede ser un camino hacia la liberación y la comprensión última, según enseñanzas budistas y la visión de Bohm. La muerte de Dilgo Khyentse Rinpoche marcó el fin de una era espiritual, comparada con la desaparición del sol. Su legado se manifestó en un arco iris inesperado en Francia, señal de su bendición universal. Su enseñanza sobre la impermanencia resuena con la muerte de Buda, recordando que la vida es transitoria y que la perfección solo se alcanza con esfuerzo. Su influencia trascendió fronteras, alentando a sus discípulos a continuar su obra en Occidente. Las grabaciones y enseñanzas grabadas son un tesoro para preservar su sabiduría. La caída de Tíbet en 1959 coincidió con el momento en que Occidente estaba listo para recibir sus enseñanzas. La preservación de estas tradiciones es vital, ya que el pueblo tibetano ha sufrido para compartirlas. Un Tíbet libre podría ser un santuario para la humanidad, un laboratorio de sabiduría. El autor dedica el libro a quienes murieron en sufrimiento, pidiendo justicia y redención. Las enseñanzas budistas deben adaptarse con profundidad para no perder su esencia. La formación espiritual exige dedicación constante, como la de Milarepa con su maestro.
La compasión y la sabiduría interna, según el texto, pueden transformar al mundo si se canalizan con intención. Reconocer la naturaleza de la mente genera una comprensión profunda que transforma la visión del mundo y fomenta una compasión espontánea hacia todos los seres, incluso aquellos que no han comprendido su verdadera esencia. Este conocimiento libera de sufrimiento y miedo, y revela una alegría inmensa que trasciende cualquier placer mundano. Servir al mundo con sabiduría y compasión equivale a participar en la conservación del planeta, según enseñanzas budistas. Las tradiciones religiosas coinciden en que el desarrollo espiritual no es un lujo, sino una necesidad para la supervivencia humana. La enseñanza tibetana invita a convertir los contratiempos en vía de iluminación, especialmente en tiempos de peligro global. El libro propone una tecnología sagrada para transformar la vida presente, la muerte y el futuro, alineándose con la evolución consciente de la humanidad. La práctica espiritual seria permite renacer con un propósito claro: servir y beneficiar a otros. El ideal del Bodhisattva, que asume el sufrimiento de todos y retorna al mundo para ayudar, es una contribución noble de la tradición budista. Se necesitan bodhisattvas en todas las profesiones, trabajando como canales de compasión y sabiduría en cada nivel de la sociedad. La esperanza del autor es que el libro inspire a los lectores a convertirse en servidores activos de la paz, con la perseverancia de los maestros. Finalmente, el libro está dedicado a maestros, alumnos y todos los seres, pidiendo una transformación universal hacia la felicidad definitiva. El autor reza por un mundo libre de crueldad, donde la humanidad viva en la plenitud de la naturaleza de la mente.